Vergüenza, miedo, ansiedad, incomodidad o incertidumbre. Hablar de sexualidad casi siempre nos genera muchas emociones. Sin embargo, esta es una dimensión humana que nos caracteriza como especie y que además nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Tal vez solamente lo que necesitamos es una guía para saber cómo hacer más fácil esas conversaciones. Ese es el desafío. Soy Gustavo Rey y los voy a acompañar en esta nueva temporada para preguntar, reflexionar y también aprender. A través de la voz de profesionales destacados vamos a tener herramientas para dar ese primer paso. Dar el primer paso es un podcast del Colegio Inglés para brindar información de actualidad a familias de niños, niñas y adolescentes. Hola, bienvenidos a esta segunda temporada de Dar el primer paso, un podcast realizado desde el Colegio Inglés para las familias. Durante los siguientes 5 episodios abordaremos el tema de la sexualidad. ¿Por qué hay que hablar de esta? ¿Qué características se pueden encontrar en las diferentes etapas del desarrollo? Y lo más relevante, ¿cómo acompañar a nuestros hijos durante su crecimiento? Está con nosotros hoy para abordar el tema Ailín Consolandich, directora general del Colegio Inglés, y Paola Muniz, profesora de biología y educadora sexual. Bienvenidas. Muchas gracias, Gustavo. De verdad que es un placer estar aquí otra vez contigo y ni que hablar con Paola, que es una experta en este tema. Y bueno, solo redondear a esto que planteaste, que educar hoy implica un enorme desafío, mucho más de lo que implicaba antes, porque no solamente está involucrado lo académico, sino que hay muchos otros aspectos, y nos parece que este podcast sobre sexualidad va a ayudarnos a acompañar los cambios sociales y educativos que podamos ayudar a estas familias y a los niños en general. Muchas gracias al colegio por convocarme. Para mí es un honor y un placer poder estar acá y poder hablar de este tema que es sumamente necesario e importante ponerlo sobre la mesa. Buenísimo. Bueno, muchas gracias y empezamos. ¿Les parece? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a sexualidad, Paola? Bueno, como en la presentación se mencionaba, la sexualidad es un aspecto que forma parte de las personas, de todos, de todas nosotras a lo largo de toda la vida, nos acompaña. Es un aspecto que es dinámico, que va cambiando en función de nuestros aprendizajes, en función de nuestras vivencias, en función también de las oportunidades que vamos teniendo de relacionarnos con otras personas, con el contexto en el que estamos. Y muchas veces se tiende a pensar que la sexualidad está relacionada solamente con las prácticas sexuales, pero es muchísimo más que esto. Tiene que ver con quiénes somos, cómo nos comportamos, con nuestras emociones, con nuestros deseos, nuestros proyectos. Incluye nuestro cuerpo, por supuesto, nuestra genitalidad, incluye nuestra orientación sexual también, incluye la identidad de género, nuestra identidad sexual, la forma de vincularnos afectivamente, el amor, el erotismo también. Y bueno, está de más decir de que dependiendo de la etapa de la vida de la que hablemos, es la manifestación son las manifestaciones que van a haber de esta sexualidad. Y por otro lado, que además la sexualidad está contextualizada, no es que la sexualidad esté aislada y que solamente sea algo que sea parte de la persona, sino que depende de su contexto social, económico, religioso, etc. O sea que la cultura importa. Por supuesto. En la que estás inserto importa. Por supuesto, y el sistema de valores y creencias también del entorno más cercano a la persona, a las infancias y a las adolescencias, y bueno, interactuando también con el medio social y con la institución educativa. ¿Por qué te parece que nos cuesta tanto hablar del tema? Y bueno, es un tema tabú,
primero que nada, justamente porque durante mucho tiempo se ha entendido a la sexualidad como sinónimo de sexo o de prácticas sexuales, ¿no? Y además las generaciones adultas, las personas adultas que acompañamos y que de alguna manera nos toca enseñar, si se quiere, sobre sexualidad a las infancias y adolescencias, no tuvimos educación sexual. En realidad sí la tuvimos porque aprendemos de sexualidad en la familia, en los medios de comunicación, a través de los juegos, a través de internet, de las películas. Es imposible no aprender sobre sexualidad, pero no tenemos una educación sexual integral, que eso de alguna manera es lo que permite dar herramientas y entender la sexualidad en su más amplio, digamos, significado. ¿Cuál es el posicionamiento a nivel de nuestro país respecto a la implementación de una educación integral en sexualidad? Se empieza como a conocer cada vez más una sigla, ACE, ¿no? Sí, en realidad en nuestro país no existe una ley de educación integral en sexualidad como tal, pero sí se entiende a las infancias y a las adolescencias como personas con derechos, como sujetos de derechos, respondiendo también a normativas nacionales e internacionales. Por ejemplo, aquí en Uruguay está la Ley General de Educación, la Ley de Defensa de los Derechos en la Salud Sexual y Reproductiva, que de alguna manera los contenidos de educación integral en sexualidad pretenden poder facilitar y garantizar el conocimiento sobre esos derechos, la Convención de los Derechos del Niño. Hay un montón de conferencias y de acuerdos internacionales a los que nuestro país responde y la educación integral en sexualidad pretende responder a ello. O sea que, puntualmente, Paola, si uno tuviera que pensar fríamente esto, la educación en sexualidad o sexual, como quiera llamarle, es un derecho y un deber que deberíamos, de alguna manera, trabajar con todos los niños y adolescentes de nuestro país, más allá de que no haya una ley específica de ella en el Uruguay. Sí, es así. Pensemos que a través de la educación integral en sexualidad se brinda y se posibilitan espacios para conocer información primero que responde a los conocimientos o a avances desde lo que es la comunidad científica, académica, médica y también otras áreas de las ciencias como las ciencias sociales, ¿no? Por otro lado también pensemos que la educación integral en sexualidad se implementa en función de la edad de la persona, en función de la etapa del desarrollo en la que está. Y bueno, ¿qué impacto tiene la educación sexual integral en las infancias, en las adolescencias y en las trayectorias educativas también? En la educación, ¿no? Sí, a mí me gustaría, previo a responder esta pregunta, es poder diferenciar la educación sexual de la educación integral en sexualidad. Porque educación sexual está presente siempre. No se puede no educar en sexualidad desde que las personas somos chiquititas, por el contacto con la familia, por el contacto con los cuidadores primarios, con las maestras y maestros de inicial y a través del juego, las películas, las canciones, vamos aprendiendo sobre sexualidad. Entonces la educación sexual está y después a lo largo de la vida a través de otros agentes de socialización como los medios de comunicación, hoy en día internet, la música, las expresiones culturales, las personas con las que nos vinculamos, los centros de salud. Sin embargo, la diferencia con educación integral en sexualidad que este tipo de educación, primero que nada, requiere formación específica en distintas temáticas vinculadas a la sexualidad. Es integral porque abarca a la multidimensionalidad de la persona, no solamente piensa en el aspecto biológico, sino que también atiende al aspecto social, al aspecto emocional también. Y por otro lado, que responde a la organización en un currículum donde hay personas que la implementan, que idealmente deberían estar formadas en educación sexual, para que puedan seleccionar primero el conocimiento correcto, científicamente comprobado y con aval de las distintas academias, médicas, sociales, etc. También que esa información que se propicie a las infancias y adolescencias esté debidamente seleccionada, con los recursos adecuados también para la edad, con un tiempo también que puedan sostener la atención, ¿no? Y también atendiendo a las necesidades de cada etapa del desarrollo, ¿no? De esa persona.
Entonces, la educación integral en sexualidad también implica hablar sobre los cambios corporales, sobre la identidad, sobre el género, permite ver muchas veces las diferencias que se presentan entre los sexos y las inequidades, ¿no? Y es una forma también de que las personas puedan adquirir herramientas para poder hacer ejercicio de sus derechos. Entonces, la educación integral en sexualidad es un derecho que posibilita que se puedan, vivir otros derechos humanos. No, a mí me parece re importante esto que estás planteando, Paola, porque creo que al hacer la diferenciación que hiciste, abarca a toda la comunidad familiar y además educativa, porque nos pasa en estos momentos, en este periodo que estamos viviendo, que aparece en una clase cualquiera algunos temas que antes no aparecían. Y ahí tenemos a los especialistas, en el caso nuestro hay educación, hay una especialista que trabaja este tema en primaria, fundamentalmente, y después en secundaria también, pero también le queda la responsabilidad o la oportunidad, voy a llamarlo por ahí, a los docentes de clase de poder contestar ese tipo de preguntas que surgen naturalmente o espontáneamente. Entonces, todo esto que decías, capacitar las respuestas necesarias y posibles para que no quede en el orden de, bueno, eso lo contesta otra persona, o eso cuando venga la profesora de educación sexual, estoy dando un ejemplo, o preguntárselo a tu mamá, o a tu papá, o a la familia. Está bárbaro esto que estás planteando. Hay educación sexual, no capaz que la famosa ACE, pero en todas las áreas, en cualquier momento puede aparecer un planteo en donde haya que trabajarlo. ¿Está bien esto? Sí. Está bien, a mí me parece como súper importante poder mencionar acá que estamos pensando en un contexto de un colegio, ¿no? Que tenemos que entender de que en las aulas la sexualidad está viva, está presente, intermedia tanto las prácticas educativas, intermedia también lo que sucede a nivel vincular. Nuestros estudiantes no se sacan la sexualidad y la dejan en la vereda y pasan despojados de su sexualidad a lo que son los pasillos, la clase, el recreo, ¿no? Están con su sexualidad ahí. Entonces pueden surgir diferentes expresiones, dudas, muchas veces hasta comentarios vinculados a la sexualidad. Y como adultos que somos y como educadores, ¿no? Es fundamental poder entender de que hay una responsabilidad que debemos atender, porque parte de nuestro rol es cuidar a estas infancias, a estas adolescencias, y entender que, bueno, si por distintos motivos no me siento cómoda, no he podido formarme, sí habilitar la pregunta, habilitar la duda, validarla también, de repente no asustarnos, ¿no? por el emergente que pueda surgir. Y bueno, también ser honestos y decir, bueno, en este momento no te lo puedo responder, pero vamos a buscar juntos, de repente poder pedir ayuda a personas que sí tengan una formación específica y poder resolver esa duda de repente, bueno, en otro momento, pero siempre validando a lo que le pasa a ese estudiante. O sea que las personas adultas deberíamos poner más en la agenda la educación sexual integral. Sí, en realidad debería ser parte de la formación docente, ¿no? Pero bueno, eso es un debe en nuestro país, y es un debe también porque formarnos en sexualidad implica también no solamente aprender contenidos teóricos, sino que es atravesar la sexualidad también por nuestras propias vivencias, lo que nos permita revisar cómo nos sentimos con nuestra propia sexualidad, revisar nuestra biografía en relación a la sexualidad, y también poder ir ganando como herramientas para poder hablar de ciertos temas con comodidad, ¿no? Porque es cierto que muchas veces seleccionamos algunos contenidos y dejamos de lado otros porque tienen que ver con la sexualidad. Y si no me siento cómoda, no voy a hacer un abordaje quizás adecuado. Sin duda, la sexualidad es un tema que tanto educadores y familias tenemos que tener presente, sobre todo para poder seguir dialogando con nuestros hijos. Gracias, Paola, gracias, Ailín, por participar en esta charla. No, muchas gracias a ustedes, al revés. Gracias a ustedes por invitarme. Así concluye nuestro primer episodio. Hoy comenzamos a transitar este camino de información, datos, reflexiones, para poder abordar estas charlas que a veces son realmente tan difíciles. Esperamos que esta conversación te ayude a dar tu primer paso.
Dar el primer paso es una producción del Colegio Inglés, con la conducción de Gustavo Rey y la producción técnica de WeCast.